Un soleado día de julio, un estudio fotográfico en Gosport, en la costa sur de Inglaterra, recibió unos visitantes curiosos. Ese estudio, conocido como G. West & Sons, pertenecía a un fotógrafo especializado en temas marinos. Los visitantes tenían una imagen novedosa con sus ropas de seda y largas trenzas negras. El año fue 1877 y aquellos jóvenes pertenecían a la primera generación de graduados de la Academia Naval de Fuzhou en China, enviada a Gran Bretaña para estudiar. Para 1873, el francés Prosper Marie Giquel llevaba 7 años trabajando para la Oficina de Asuntos Navales de Fujian. Como director técnico del astillero, estuvo activamente involucrado en la gestión de la Academia Naval, así como en la construcción de naves. A medida que su mandato como director llegaba a su fin, propuso a sus superiores que los mejores graduados de la academia fueran enviados a Europa para continuar sus estudios. Me siento obligado a considerar en el mejor interés para China que se ofrezca a estos estudiantes oportunidades para ampliar sus estudios y lograr resultados fructíferos, escribió. Si permitimos que estas semillas preciosas se dispersen en lugar de ser recolectadas y sembradas adecuadamente, básicamente estamos desperdiciando lo que hemos estado trabajando con tanto esfuerzo durante los últimos 7 años. Shen Baochen, aún ministro de Administración Naval en Fuzhou, respondió positivamente y recomendó dicha medida ante la Corte Imperial. Shen Baozhen 当时在奏折里说了这么一句很晦涩的话，就是窥其精微之奥，以至于庄越之间。这个庄越之间呢，是指什么？指齐国，这是孟子的话。他意思呢，就是说你要学习齐国话，就要到齐国去。China había enviado previamente a estudiantes a Occidente. Entre 1872 y 1875, el gobierno Qing había enviado un total de 120 estudiantes con una edad promedio de 12 años a Estados Unidos. A una edad tan temprana, esos jóvenes pronto se transformaron debido a la educación estadounidense, se cortaron las trenzas, dejaron de usar sus trajes manchúes y comenzaron a adoptar los valores estadounidenses. Eso causó una gran alarma y controversia dentro y fuera de la corte. Se creía que aquella misión era, como mínimo, un fracaso y, en el peor de los casos, un desastre. 就使得国内对于派遣这样的一个留学计划到美国去，是否会使小朋友的那个意识形态和价值观发生变化呢？产生了很大的怀疑。那么在这种情况下呢，最后清政府就决定把这个留学计划给废除了。那么，在这个传承学堂出去的时候呢，学生呢稍微好一点，因为他那时候都是经过学校培养了。 这个一个是语言能力也提高了，另外一个年龄也比较大一点，大概17、18岁、20岁了，那比较成熟一些了。Con el apoyo de otros ministros del movimiento de autofortalecimiento, como Li Hongchan y Zhuo Zongtang, la corte aprobaría el plan. Sin embargo, un ominoso incidente internacional interrumpió su ejecución. En 1874, los japoneses invadieron Taiwán exigiendo compensación por el asesinato de 54 pescadores japoneses a manos de habitantes locales.
Chen Baocheng, como gobernador de Fujian, se vio obligado a lidiar con la situación. Como resultado, el envío de los estudiantes se retrasó 3 años. En 1876, Chen Baocheng reiteró la urgencia de enviar a estudiantes chinos a estudiar en el extranjero. Mientras estaba en Europa por negocios, Jiquel se encontró con cadetes japoneses entrenando en un buque de guerra británico. Esa preocupante noticia significaba que Japón claramente estaba un paso adelante de China en el desarrollo de su marina moderna. Entonces, Li Hongzhang intervino nuevamente en apoyo. 当时啊，李鸿章这个奏折当中就提到了，因为当时70年代那个时候呢，西欧的已经这个发展了铁楔船，这个在船舶的这个更新换代中很重要的一个技术，所以他说西欧的技术是日新月异，我们要探索他们的制作资源，要找到他们驾驶的秘钥，就是他们的秘密，就是要去留学。 只有这样子才能够学到他们的东西，要精益求精。 Los extranjeros de Oriente Próximo, Medio Oriente y los territorios circundantes al imperio habían visitado China durante siglos, pero Europa era completamente desconocida para la mayoría de los chinos. Los jesuitas habían comenzado a introducir a la corte imperial ideas occidentales desde el siglo XVII, pero solo un puñado ínfimo de chinos había osado aventurarse a Europa. Ahora, con la aprobación de la corte, esos jóvenes serían pioneros en una nueva comprensión china de Occidente. Después de un viaje de 40 días, los 30 estudiantes chinos desembarcaron en Marsella. Jiquel los dividió en 2 grupos. 18 se quedarían en Francia y 12 irían a Gran Bretaña. Un documento en el Archivo Nacional del Reino Unido registró la llegada de 12 cadetes navales chinos en mayo de 1877. El príncipe Gong, quien lideraba las relaciones exteriores de la corte, había escrito al cónsul británico solicitando facilidades para los estudiantes. Sin embargo, incluso con las facilidades ofrecidas por sus anfitriones en la Marina Real Británica, adaptarse a su nuevo entorno no fue nada fácil. En ese momento se involucró el cónsul de China en Gran Bretaña, Guo Zuntao. Guo Zuntao nació en Hunan. Fue uno de los primeros chinos en conocer el desarrollo occidental y las ciencias naturales y el primer diplomático chino en ser enviado a Europa personalmente por la emperatriz viuda Cixi en el contexto de la Primera Guerra del Opio para reparar los daños en nombre del gobierno Qing con esa peligrosa potencia marítima.当时谁都不愿意这个出外，不像今天我们要做外交官很好的事情啊。当时这些中国的官员，一个也不了解外情啊，第二个也害怕出洋，所以包括郭松涛在内，他当时也不愿意出去。他也几次拒绝这个任命，甚至推脱说我自己年老了、多病了。这个后来慈禧太后召见他啊，特别说你呀，还是为国家。这个辛苦一次吧，他觉得不好意思再拒绝了啊。太后亲自来动员他了，
所以这样的情况下他才出去。 La carrera de Guo Zuntao como diplomático partió con estas cartas en inglés. Entre febrero y septiembre de 1877, negoció los lugares de los estudiantes en los buques de guerra británicos y ayudó a decidir quién recibiría qué puesto. Gracias a él, estudiantes como Liu Bushan, Lin Taizeng y Tian Chaoyin, 3 cadetes que ya eran oficiales en servicio en China, tuvieron la oportunidad de hacer una pasantía en la Marina Británica. El resto fue enviado primero a la famosa Escuela Naval Real en Greenwich, al sureste de Londres. Aquella escuela fue fundada en 1873 para entrenar a oficiales de la Marina destinados a los rangos más altos. Every admiral and every senior officer in the Royal Navy trained here. It would have been an essential part of their career development. But also we had very many distinguished foreign students. And of course the first Chinese student came here in 1877, only 4 years after the Royal Naval College here had opened. Con los esfuerzos de Guo Zuntao y la Marina Británica, los estudiantes chinos podrían ingresar a la Escuela Naval Británica con la condición de que pasaran el examen de ingreso. China 这次提出来的是一个非常完整的一个计划，其实可以说不光是一个留学计划，可以说是中国跟英国2国之间的一个海军教育的合作计划。因为在这个之前，英国格林威治学校就是傲慢的不收这种外国学生的。日本的东乡平八郎去格林威治去学的时候，就是被吃了闭门羹，被轰出来了嘛。就是我们不收你们这些东亚人。最后东乡平八郎没有办法去商船学校去，就是过了把瘾，他也没进得去英国的海军学校，这是破天荒的。就是我们居然真正的到当时世界最好的海军的最好的学府里面去见识一番了。137 años después, en enero de 2014, el equipo de producción de La historia del arsenal de Fuzhou viajó al Reino Unido para visitar el Instituto Marítimo de Greenwich, anteriormente Escuela Naval Real. En 2012, Liao Yifan, oriundo de la provincia de Fujian, se unió a su programa de doctorado. Yo 从我的那个宿舍走过来，到这个第一次到这个校区里边来的时候呢，就是有一种强烈的感受。哦，原来我们的前辈沙珍边、严复、林永生他们那六个人，第一批1877年过来的时候，就是从这个校门口走进来，就是从这一条小道走到他们的课室，走到他们的实验室。En octubre de 1877, 6 estudiantes chinos fueron admitidos en la Escuela Naval Real de Greenwich después de aprobar el examen de ingreso. Entre ellos estaban Yang Fu, Ye Zukui, Sa Chengping y Fan Boqian. Todos se convertirían en figuras influyentes en la historia china. Según el diario de Guo Zuntao, en ese momento había 4 departamentos en la escuela: matemáticas, armamento, mecánica y física. Hoy, este es un famoso destino turístico. El edificio es una obra maestra de la arquitectura barroca, mientras que en el museo se exhiben modelos que muestran el desarrollo del diseño de buques de guerra a lo largo de los siglos. El salón pintado es admirado como el restaurante más hermoso de Europa.
A medida que más turistas chinos llegan a visitar y explorar, se ha descubierto más sobre la historia de los chinos que estudiaron aquí. 在英国海军部给我们清政府的那个照会里边呢，有提到这么一个条件，就是说中国的海军军官呢要到格林尼治来求学可以，但是呢前提条件你只能以个人的身份来申请入学。他们当时呢不能住在校区里边，不能跟那些英国皇家海军的军官在这个正式的餐厅一起用餐，然后他们上的课呢也不能上那种完整的这个海军理论的课程，而只能上一些速成的这个课程。 Aunque no fueran tratados como iguales a estudiantes británicos, los chinos habían dado un primer paso viviendo en una tierra extraña. Su deseo de conocimiento y su ambición de servir al país los motivó a estudiar duro. El almirante Xia Jinping recordó más tarde: «Nunca he visto una sociedad más novedosa que esta. En aquellos días, el gobierno enviaba solo a unos pocos estudiantes al extranjero y mucho menos a escuelas militares. Presté atención al aprendizaje en todas las disciplinas. En mi tiempo libre, observaba a la gente local, tratando de entender su psicología y costumbres, lo que podría servir como referencia cuando analizara críticamente a los chinos y sirviera a mi propio país en el futuro». Yang Fu también registró sus observaciones de la sociedad europea. A menudo iba a los tribunales para ver el proceso judicial. Compartía sus pensamientos con Guo Sontao. Gran Bretaña y los demás países europeos se han vuelto ricos y poderosos principalmente porque aquí se mantiene la justicia. Sin lugar a dudas, sus observaciones de otra cultura los llevaron a reflexionar sobre las deficiencias de la suya. Sin embargo, los chinos no fueron los únicos asiáticos ansiosos por aprender los secretos del éxito. Mientras los estudiantes chinos destacaban por su vestimenta conservadora tradicional y las trenzas manchúes, los japoneses realizaron notables intentos de integración adoptando vestimenta y peinados europeos. Quizás fuera la expresión de un deseo más urgente de occidentalización. En febrero de 1877, Guo Sontao escribió al ministro Li Hongchan: «Más de 200 japoneses están estudiando ciencia y tecnología aquí en Gran Bretaña. Están dispersos en varios puertos y 90 de ellos están en Londres. Me reuní con 20 y todos podían hablar inglés». So here is where the majority of books for the maritime and the naval subject are. And specifically, we have 3 books that may be of your interest. We have biography of the Admiral Togo, very rare book. And there are other 2 books that treat the Imperial Japanese Navy. This one. Japón había comenzado a estudiar tecnologías navales europeas al final del período del shogunato. Tras la restauración Meiji, el proceso se aceleró. En 1870, el gobierno japonés financió a 12 estudiantes navales para estudiar en Gran Bretaña, incluido el hombre que más tarde sería llamado Nelson del Este, el futuro almirante Togo Heihachiro. Al mismo tiempo, ingenieros japoneses viajaron a Francia para estudiar construcción naval. De hecho, dentro de los primeros 8 años del período de Meiji, Japón había enviado un total de 550 estudiantes a estudiar en Europa y Estados Unidos.
El 2 de febrero de 1878, 6 estudiantes chinos fueron a la embajada china en Londres para celebrar el Año Nuevo chino. Entre ellos, Yang Fu impresionó especialmente al enviado ministerial Guo Sontao. 给郭松涛留下印象最深的还是严复说的那么一段话，他说呢，说是这个西洋人这个筋骨节强，华人不能。那么论证这个呢，他讲的故事，就是有一天呢，教习带着他们上野外这个筑垒的课程啊，每人呢要求是在1点钟的时间里边完成一个单人掩体的这样一个工程量，唯独中国的学生呢，这个没有完成，但是呢已经是累得这个筋疲力尽。他的结论呢，就是中国人的体力不行，实际上呢，估计也不完全是体力不行。 啊，我们中国的在教育的过程中呢，肯定还有一些这个不如西方的地方，比如注重体质的锻炼，对吧？我们学习可能就是注重学习，而西方呢就把这种身体的这种锻炼、体质的锻炼，作为一种基本的训练。 Guo Sontao apreciaba el análisis perspicaz de Yang Fu. Su diario en 1875 registra cómo se reunía regularmente con Yang Fu. Octavo día del tercer mes del cuarto año del reinado del emperador Guangxu, hoy Yang Fu señaló la importancia de abolir prohibiciones, cambiar actitudes y destacar la experiencia. En opinión de Yang, el éxito de las naciones occidentales se debe a esos factores y no pueden ser ignorados. 郭松涛日记里边就讲得很明白，就是严复那个时候还是个留学生的时候，郭松涛就很佩服严复，讲严复观察太细了。严复本来派去就是学一个驾驶轮船的，所以用今天话说就是开船的。而你看严复在那里恰恰不满足于这些，他拼命的他想找这个当时中国比西方落后很多，他想找这个原因在哪里。实际上郭松涛出使西方。 他也是在那里寻求，为什么西方比中国要强那么多？当时，因为他不会外语，但还是想办法去了解各种各样西方的各种其他制度啊、典籍方面的事情。而严复外语很好，而严复也是在留学生中当时少有的一个除了对航海、对自己专业感兴趣以外，其他一个要探究西方富强的秘密在哪里的这种人。所以这两个人。 可以说，在英国一拍即合。A pesar de la diferencia de edad de 36 años, Guo Sontao y Yang Fu se hicieron cercanos debido a su ambición compartida de reformar China. Sus observaciones los convencieron de que los avances en ciencia y tecnología no eran la única razón por la que los países europeos prosperaban. Según los reglamentos de la época, los estudiantes de la Escuela Naval de Greenwich debían completar su formación con un puesto a bordo de un barco. En el verano de 1878, Xia Chengping y sus compañeros se embarcaron en despliegues de un año en barcos británicos. Sin embargo, Yang Fu no estaba entre ellos. Guo Sontao escribió al secretario de Estado para Asuntos Exteriores pidiendo permiso para que Yang Fu estudiara en Greenwich durante otro año. Explicó que Yang Fu era un joven con el potencial de contribuir al futuro de China y que simplemente entrenarse como oficial naval sería un desperdicio de sus habilidades. Mientras tanto, los estudiantes de ingeniería naval estaban ocupados estudiando en Francia. En enero de 2014, el equipo de producción de la historia del arsenal de Fuzhou llegó a Francia para visitar a la sinóloga Mathiane Bastide-Bruguière. 这是个学生啊，但那时候啊，
在外地，在法国，可是他不在巴黎啊，他还没收到他的奖学金呢，所以他给Cordier写信说他没收到他的钱呢，需要他的钱呢。这是哪个1877年呢？11月份呢写的。Bastide era investigadora en la Academia de Ciencias de Francia. A principios de los años 80 del siglo pasado comenzó a estudiar sobre el arsenal de Foucault. Durante sus estudios de Henri Cordier, un erudito francés de estudios chinos que ayudó a Prosper Giquel a gestionar los asuntos de los estudiantes chinos en Francia, encontró valiosas cartas en las que estudiantes debatían sus vidas y sus experiencias con él. Junto a ella había una colección de sus lienzos de visita. 清代的时候，一般的中国人不用名片呢，他们去拜访啊，送这样的东西啊，所以是他们的传统的习惯呢，是这样做。Los 18 graduados de ingeniería de la Academia Naval de Foucault tuvieron la oportunidad de estudiar en las mejores escuelas de diferentes regiones de Francia. Después de completar sus estudios, Giquel los envió a arsenales o astilleros en otros países europeos para que conocieran los últimos avances en la práctica. They were sent to arsenals, to factories, for training on the ground to see how in big modern factories the work is organized, the work is going on, and they had to work with the workers. They had to do things themselves. And they changed from one place to another, 6 months in one place, 6 months in another. So what they got in their practical training in France was not only for shipbuilding, it was for all kinds of other industrial. A 5 horas de París hacia el oeste, este castillo construido durante el Renacimiento conserva otros recuerdos sobre aquellos estudiantes chinos en Francia. Los descendientes de Prosper-Marie Giquel siguen atesorando sus pertenencias personales, cartas y fotografías. Alors là, c'est un album avec en grande partie les étudiants chinois. Donc vous voyez, il y a beaucoup de photos de tous les ingénieurs et étudiants qui se sont formés en France et qui ensuite ont fait tourner l'arsenal. Et dans les papiers que nous avons ici, il y a énormément de photos d'étudiants chinois qui envoyaient leurs photos à Prosper Giquel avec un petit mot très touchant, comme s'il s'adressait un peu à un oncle, peut-être pas un père, mais en tout cas un oncle. Donc manifestement, il suivait de très près tous ces étudiants chinois qui étaient quand même très loin de leur pays et loin de leur culture d'origine, et il les accompagnait beaucoup. Donc je crois que c'était une partie très importante de sa vie et qu'il a beaucoup apprécié ses relations avec ses étudiants chinois. Estimado señor Giquel, adjunto una foto mía. Si tan amablemente pudiera enviarme una foto suya a cambio, estaría encantado. Atentamente, Wei Han. Giquel llegó por primera vez a China en 1857 como parte de las fuerzas anglo-francesas durante la Segunda Guerra del Opio. Sin embargo, decidió quedarse
aprender chino y unirse al servicio de aduanas. A medida que se hizo amigo de los chinos, se involucró en el movimiento de modernización de China. Desde 1867 hasta 1886, Jiquel trabajó para la Oficina de Asuntos Navales de Fujian. En el momento de su muerte, aún actuaba como supervisor de estudiantes chinos en Europa. Su trabajo de toda la vida está recopilado en estos álbumes. Avec ses affaires personnelles. Donc vous pouvez voir ici dans cette boîte son chapeau, qui est ici. Et à côté, vous pouvez... Como recompensa por su servicio, la corte Qing otorgó a Jiquel el título de comandante militar provincial, con un uniforme dorado y un sombrero decorado con un rubí y plumas de pavo real. Esa fue la máxima distinción en ese momento. Estas reliquias de la época de Jiquel en China son evidencia de la relación extraordinariamente estrecha que desarrolló con el país y su gente. Él vestía una hermosa túnica púrpura y hablaba con una voz baja y un acento perfecto. Fue un discurso divertido, muy francés, pero también muy chino. La audiencia quedó abrumada y aplaudió como loca. Así lo describió el escritor francés Romain Rolland en su diario del 18 de febrero de 1889. El orador era Chen Yitong, antiguo alumno de la Academia Naval de Fuzhou. Chen Yitong fue el primer autor chino en escribir en francés. La Biblioteca Nacional de Francia tenía una colección de sus obras en francés. Como estudiante de la Academia Naval de Fuzhou, demostró una gran aptitud para el francés, razón por la cual Jiquel le ofreció un trabajo como redactor y le ayudó para que estudiara Derecho Público y Regulación en el Instituto de Estudios Políticos de París. El Instituto de Estudios Políticos de París, conocido también como Sciences Po, fue creado en 1872. Sus graduados han formado el núcleo de la élite política y administrativa francesa desde entonces. Chen Yitong fue admitido en el instituto en 1878. Ese verano, cuando Guo Sontao y otros 12 estudiantes chinos viajaron desde Reino Unido a Francia para asistir a la tercera exposición mundial, Chen Yitong actuó como su guía. Chen era divertido, entusiasta y elocuente. Impresionó profundamente a Guo Sontao. Poco después, Guo, como ministro tanto en Francia como en Gran Bretaña, recomendó a Chen Yitong para que trabajara en la legación de la dinastía Qing en Francia. Mientras buscaba a hombres capaces de llevar a cabo reformas en China, Guo Sontao también estaba ganándose enemigos. Los conservadores más intransigentes en la corte querían frustrar su intento, pero aún peor, su antiguo asistente, Liu Zihong, lo denunció, enumerando 10 crímenes suyos, incluyendo vestir ropas extranjeras y escuchar conciertos musicales extranjeros. En 1879, Guo renunció argumentando una supuesta mala salud. 非常可笑的，很荒唐的啊！一件事就是说，这个郭松涛到英国去参观英国人的一个炮台啊，英国的军官陪他去看。 看的时候，当时炮台上有风啊，刮风，
这个英国军官呢就把自己的大衣啊脱下来披在那个郭宗涛身上啊，怕他冻着啊。就这件事回来以后，这个刘锡涛就说是一大罪状啊，堂堂中国的公使啊，怎么能够穿洋人的衣服啊？他说这个宁可冻死也不能配洋人的衣服啊，这个简直是有失国体啊。Aunque Guo Sontao regresó a China para enfrentar los cargos en su contra, logró colocar a Chen Yitong en su posición. Más tarde, Chen se convertiría en uno de los diplomáticos más renombrados de China, bien versado tanto en la cultura china como en la cultura francesa. Chen Yitong was a nice-looking man. He was good-looking, tall, and nice-looking. And French ladies thought he was charming because he could joke, he could talk, he said nice things. He knew how to be polite. He had learned that. And at that time, he was invited in French salons and at French homes by all the Paris high society. In Paris, even now, people of the high society, when they give reception, they invite the diplomats of other foreign countries. And if on the list there is one who can talk French, who is good looking and nice, of course he's invited. El periódico Heraldo del Norte de China, que fundaron los británicos en Shanghái, publicó un artículo en francés que decía: mucho se ha escrito sobre Chen Yitong en los últimos 6 meses. Se ha establecido muy rápido en Europa gracias a su inteligencia, su encanto, su capacidad para asimilar rápidamente las costumbres occidentales y su dominio de varios idiomas. En el otoño de 1879, Yan Fu estaba listo para comenzar su asignación a bordo de la fragata Newcastle. En cambio, recibió una orden de cancelación de su misión para regresar a Fujian. Un mes después, Yan Fu emprendió su camino de regreso a la Academia Naval, mientras que sus compañeros Sa Chengping, Ye Zugui y otros se quedaron en Gran Bretaña para completar su entrenamiento. Liu Buchang y Lin Daizheng, que ya eran oficiales en servicio antes de llegar a Gran Bretaña, pasaron la mayor parte de los 2 años completos en buques de guerra británicos. Sirvieron en la flota del Mediterráneo de la Marina Real en barcos desplegados desde las Américas hasta el Océano Índico. En 1880, esos primeros oficiales entrenados en el extranjero regresaron a China. Para Liang Bingnian, un estudiante chino en Francia, fue un viaje que nunca haría. Se enfermó en el verano de 1879 y después de varios meses falleció en Toulon en el invierno del mismo año. Además de Liang, Wu Dechan y Yang Lianchen también estudiaron en Toulon y llegaron a ser constructores navales altamente calificados. Wei Han estudió en Cherburgo, en el norte de Francia. Más tarde fue reconocido como el constructor naval más importante de la Marina china. Obtuvo elogios públicos en los periódicos de Cherburgo por sus logros en ingeniería. Además de la construcción naval, Wei Han también estudió Derecho y fue el primer chino en recibir un doctorado en Derecho Europeo. En lugar de regresar a China, Chen Yitong se quedó en Europa como diplomático. Con su conocimiento de idiomas, sirvió como cónsul y consejero en Francia, Alemania e Italia.
realizó grandes esfuerzos para corregir la ignorancia y el prejuicio hacia China que prevalecían en Europa en aquel momento. He descubierto que China es el país más incomprendido del mundo, escribió. No es porque los chinos seamos descuidados, sino porque los chinos somos vistos de la misma manera que los animales en el zoológico. En París, en 1884, Chen Yitong publicó Los chinos pintados por ellos mismos. El libro tuvo un gran éxito. 陈金童他是最早一批到欧洲学习或工作的中国人，那么他深切感受到了这种西方人对中国的偏见和歧视。他又是一个非常想有作为的外交官，那么他在巴黎呢，他很想去为中国、为国家去做一些那个有益的事情，做一些积极的宣传，所以他很多的写作都是抱着一个矫正西方人的偏见，之后描绘一个美好的中国的这样的一个充满茶香的一个鸟语花香的这样的一个中国的这样的一个责任去工作的。He played a great role in getting the high society in Paris accustomed to China, to like China, to like Chinese things. At that time, it was fashionable to buy Chinese curios, to write Chinese poetry, to read Chinese poetry. At that time, he had certainly an influence. Siguiendo los chinos pintados por ellos mismos, Chen Yitong escribió Drama de los chinos, La felicidad de los chinos y Mi país. En esos libros presentó a Occidente la poesía, la prosa, el drama, la música, el culto a los ancestros y la búsqueda de unidad y armonía de China. Incluso tradujo la famosa colección de cuentos sobrenaturales del siglo XVII de Pu Sonlin, Historias fantásticas de un diletante. Chen Yitong creía que en conjunto esas obras ilustraban cómo entendían los chinos la vida. A raíz de la incursión japonesa en Taiwán, Chen Baochen fue nombrado virrey de la región del este del Yangtze. Falleció en diciembre de 1879. El papel de virrey lo alejó de Futian y su muerte le privó de presenciar el regreso de sus graduados de la Academia Naval que habían entrenado en el extranjero. A pesar de eso, es recordado como el padre fundador de la Marina moderna de China y una figura clave en la modernización general de China. Qing 政府前后派出到英法德各国学习的这些学生里面将近100人，但从福州传政学堂里面走出去的就有78人，占了80%。所以这几批人从国外学成回来以后，他们充实到了北洋的海军、南洋的海军，包括这个中国晚清的这种各个要害的这个部门，他们为中国的近代化做出了很多的努力。就是学海军的回来以后，一个个的成长为很快成长为舰长。学造船的回来以后，立刻自己开始设计船、建造军舰。但他们的成就其实不仅于此，不仅仅局限于他们所学的专业本身，他们其实是中国派到西方去，他接触了西方社会，跟近代化接触了，思想上也近代化了，这是一个最了不起的地方。Durante los siguientes 40 años, otros 111 graduados de la Academia Naval fueron enviados a estudiar en Europa. Muchos estudiaron en más de un país. Sus estudios ya no se limitaron solo a los asuntos navales, sino que incluyeron ciencias políticas y económicas, así como estudios sociales y culturales.
Un oficial británico comentó sobre este programa de estudio: con el logro ya alcanzado, no tardaremos en ver los resultados. Después de haber visto con sus propios ojos una forma de actuar tan diferente, estos jóvenes regresarán a casa con una visión y conocimiento tan amplios que no podrán evitar revolucionar su país.